2026 es el año de uno, de iniciar, caballo de fuego. El elemento que vamos a ver protagónico es el fuego. ¿De qué habla el fuego? La capacidad que nosotros tenemos de expandir, de creatividad, la capacidad de hacer, el espíritu, la fuerza. Es un año que va a premiar a cada uno de nosotros por nuestra propia valentía, por el vigor que tenemos. El caballo o un año de caballo de fuego también se caracteriza por superar los obstáculos. No en vano los jinetes son encargados también de atravesar las barreras que la vida nos pone. ¿Cuál es esa área de la vida que te ha costado mucho? ¿Cuál es eso que estás encerrando o que terminaste en un 2025 que es un año 9? ¿Y de qué manera te vas a abrir para superar el obstáculo? Cada uno de nosotros estamos en un reto familiar, amoroso, quizás las finanzas, el tema con los hijos. ¿Cuántas personas no pudieron concebir en el 2025? El año 1 es una invitación para que tengamos esa fe. Es un año de mucha fuerza, es un año de muchas oportunidades, donde la vida nos pide iniciar con Aries, iniciar con identidad, iniciar con chispa, con vigor. Es un año de atreverse, es un año atrevido, es un año que nos va a pedir autoexigencia, regulación, control, dinamismo, capacidad y sobre todo pasión. Si hay algo que le sobra al signo de Aries es la pasión. Si en el 2026, año de fuego, año 1, de grandes inicios, nosotros no aprendemos a confiar en nosotros mismos, es como estar un barco a la deriva. Y cada vez que nosotros sentimos o conectamos con esa energía de pérdida, genera frustración. Por eso, en esas áreas de nuestra vida nos va a beneficiar mucho Júpiter. El 2026 es un año donde Júpiter ingresa a Leo y empieza a abrir las brasas de los leones. Grandes personas, grandes personalidades de signo Leo, ascendentes en Aries y signo Sagitario son los que van a estar marcando la pauta de crecimiento. A Leo le corresponde crecer y brillar mucho en el 2026. ¿Cuál es la situación de vida que en este momento te conflictúa más? ¿Cuál es esa situación que en este momento sientes como fracaso? Ahí, justamente en ese punto donde no has podido brillar, el 2026 nos dice que es un año excelente para poder iniciar, comenzar cosas que nosotros habíamos dejado pendientes. Es un año de iniciar. 2026, año del caballo, año de fuego. Saturno, Neptuno marcan la pauta en el signo de Aries. No es momento de dormir. El reloj despertó, ahora es momento de wake up. La vida nos dice despertemos de la ensoñación y que los sueños neptunianos en Piscis ya terminaron. Ahora es momento de verlos materializar en nuestra existencia y no que se queden únicamente como sueños. 2026 nos espera para cada uno de los signos. ¿Cuáles son las perspectivas? Las vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los mejores mensajes que van a estar impactando a nivel personal, profesional, a nivel vocacional para cada uno de los signos? Aquí lo vamos a trabajar. Un 2026 nos espera. Bienvenido, caballo de fuego. Vamos a mirar los crustáceos del zodiaco. Cáncer de ascendente, cáncer de sol, o si de pronto tienes, en este caso, a cáncer de luna o naciste con la luna en cáncer. Cáncer, el 2026 lo empiezas con mejores alternativas que el año pasado, 2025. Entonces, ¿qué pasa con Cáncer? Cáncer inició un 2025 muy retado porque Marte fue el que abrió el 2025, además retrógrado en Cáncer, y esto pasó a inicios del 2025. Este año, 2026, ya no tienes a Marte en tu signo. Eso libera una gran carga y libera una gran responsabilidad. Ahora Marte llega a su exaltación, que es en Capricornio, y esto te va a pedir alcanzar metas. Entonces, Cáncer, este 2026, lo primero que te está marcando los tránsitos astrológicos es que hay la posibilidad de llegar a la cima, que va a ser un año de poder aterrizar muchas cosas que quedaron inconclusas, incluso en el 2024 y 2025. Todos aquellos pedacitos, todas aquellas fragmentaciones que quedaron rotas en 24 y 25, el 2026 premia mucho a Cáncer. Júpiter está de salida.
Júpiter va a estar los últimos 6 meses en tu signo Cáncer, haciendo que la conciencia y haciendo que la capacidad de crecer de adentro hacia afuera esté en tus manos. Entonces, Cáncer también es un año que la vida te pide desarrollar esa fe. ¿Por qué dudo? ¿Por qué dudo tanto? Es quizás lo que pregunta Júpiter en tu signo a inicios del 2026. ¿Por qué dudas de tus propias capacidades? Ahí es donde pide fuerza, pide fe, pide entusiasmo también. Es un año muy retador porque Saturno y Neptuno van a estar en la casa 10, en el signo de Aries, y esto para Cáncer se vuelve todo un reto profesional. Si eres aplicado Cáncer, si vienes con una estrategia, si tú eres de los que te levantas temprano, Saturno ahí en la casa 10 va a estar todo el 2026 apalancando la exigencia. Esto tiene algo de bueno. Saturno es un planeta que le encanta estar en la casa 10. Por lo general, cuando Saturno está en la casa 10, es un año de mucho crecer, es un año de mucha prosperidad y sobre todo crecer en firme. A Saturno le gustan las cosas largas, las cosas duraderas y las cosas que a futuro sean sostenibles. Si vas a tener a Saturno en la casa 10, aprovéchalo. Aprovéchalo, hazte amiga de Saturno, hazte amigo de Saturno si tú eres de signo Cáncer. ¿Eso qué quiere decir? Ahínco, disciplina, estrategia, constancia, no quitar el dedo del renglón, Aries, no desfallecer a la primera. Eso es lo que te está diciendo Saturno en Aries para Cáncer. Hay que ser perseverantes. Es un año también donde le está diciendo que algunas cosas ya no van más. Es lo que también suele hacer Saturno y Neptuno en la casa 10, porque ahí va a estar trabajando mucho en temas que nos dice Saturno, date cuenta que esto ya no se puede, ya no funciona, ya no se hace de esa manera. A lo mejor es donde necesitas refrescar. Por eso vas a tener también la presencia de todo el 2026 a Urano en tu casa 12, limpiando y barriendo todas aquellas experiencias negativas y sacando cosas del ayer. ¿Cuántos dolores vienes cargando? ¿De cuántos años hacia atrás? Cáncer, ¿cuántos lamentos? Ahí vas a tener a Urano que sirve para dos cosas. O nos termina de enloquecer, Urano en la casa 12, o nos brinda una solución actual y nos brinda algo que nos va a servir para la vida. Permítete, Cáncer, soltar este 2026 todas aquellas ataduras que llegas y vienes cargando desde el 2024 y 2025. Si no haces esa limpia, que es lo que te está pidiendo Plutón en la casa 8, hacer todo ese reciclaje de cosas que ya para qué las cargas, ya no funcionan, todo eso te va a permitir florecer. Una excelente noticia para Cáncer, ascendentes, lunas en Cáncer, el planeta majestuoso, el famoso Júpiter, el tío rico que nos gusta a todos, llega a tu casa 2, a la casa de las finanzas, a la casa de las alegrías. Además lo va a estar haciendo en un aspecto muy favorable con Saturno. Esto quiere decir, Cáncer, que el 2026 te va a premiar a través del esfuerzo, a través de tu trabajo. Y las arcas de la economía, que es la casa 2, va a estar rugiendo como un león, aunque tú seas de signo Cáncer, ascendente Luna Cáncer. Júpiter va a estar muy bien puesto en Leo diciendo, aquí está. Aquí está la cosecha de lo que se trabajó, no solamente del 2026, sino de la recompensa a por lo menos los últimos 6 años, desde la última vez que Júpiter estuvo en Aries. Entonces, es una noticia muy buena donde la debes aprovechar en temas de construcción y de familia. ¿Cuál es una de las áreas más retadas que vas a tener? Los eclipses. Entonces, algunos viajes y algunos tránsitos que debas realizar de la 3 a la 9. Por lo general, donde se van a realizar los eclipses, ahí es donde Cáncer va a necesitar explorar e ir mucho más allá. Los otros eclipses, en este caso, se van a dar en Leo y en Acuario. ¿Qué pasa cuando tengamos eclipses en Leo y en Acuario para ti, Cáncer? Pues va a ser un momento también de migrar y soltar relaciones que ya no van. Entonces, Cáncer es un año 2026 donde la vida te quiere sorprender con las cosas de crecimiento, con las cosas de autoayuda, y es un año donde vas a poder triunfar, sobre todo en temas de recursos y amor propio. Júpiter no solamente se encarga en la casa 2 de dar economía, también se relaciona mucho con la capacidad de sentirme pleno, de sentirme lleno. Casi siempre el verdadero Júpiter en Cáncer se logra sentir después de que sale, después de que ya abandona ese lugar para ustedes. Entonces, distinto, diferente que lo puedan hacer.
Felicitaciones también para Cáncer porque le espera un excelente 2026.